Democracia y Educación, por John Dewey, 102, capítulo 25, Teorías del Conocimiento, 2, Escuelas de Método. Hay varios sistemas de filosofía con concepciones característicamente diferentes del método de conocer. Algunas de ellas se llaman escolasticismo, sensualismo, racionalismo, idealismo, realismo, empirismo, trascendentalismo, pragmatismo, etc. Muchas de ellas las hemos criticado en relación con el estudio de algún problema educativo. Interesan aquí por suponer desviaciones de aquel método que ha demostrado ser más eficaz para obtener conocimiento, pues una consideración de las desviaciones puede hacer ver más claramente el lugar que ocupa el conocimiento en la experiencia. En suma, la función del conocimiento consiste en hacer una experiencia libremente utilizable en otras experiencias. La palabra libremente señala la diferencia que existe entre el principio del conocimiento y el del hábito. El hábito significa que un individuo sufre una modificación mediante una experiencia. Dicha modificación forma una predisposición para hacer una acción más libre y más eficaz en una dirección análoga en el futuro. Así, tiene también la función de transformar a una experiencia utilizable en experiencias subsiguientes. Dentro de ciertos límites realiza una función satisfactoriamente, pero el hábito, aparte del conocimiento, no deja espacio para el cambio de condiciones para la novedad. La previsión del cambio no es una parte de su objeto, pues el hábito supone la semejanza esencial de la nueva situación con la antigua. Consiguientemente, extravía con frecuencia o se interpone entre una persona y la realización satisfactoria de su tarea, así como la destreza, basada solamente en el hábito del mecánico, le faltará cuando ocurra algo inesperado en la marcha de la máquina. Pero un hombre que comprenda la máquina es el hombre que debe salir adelante. Sabe las condiciones en que actúa un hábito dado y se halla en disposición de introducir los cambios que le readaptarán a las nuevas condiciones. En otras palabras, el conocimiento es una percepción de aquellas conexiones de un objeto que determinan su aplicabilidad a una situación dada. Para poner un ejemplo extremo, los salvajes reaccionan ante un cometa errante como están acostumbrados a reaccionar ante otros sucesos que amenazan la seguridad de su vida. Como acostumbraban a asustar a las fieras o a sus enemigos con gritos, batir de tambores, blandir de armas, etc., usan los mismos métodos para alejar el cometa. Para nosotros, el método es enteramente absurdo, tan absurdo que dejamos de comprender que los salvajes recurren simplemente al hábito de un modo que muestra sus limitaciones. La única razón por la que nosotros no actuamos de manera análoga es porque no tomamos al cometa como un suceso aislado, desconectado, sino que lo captamos en sus conexiones con otros sucesos. Lo colocamos, como decimos, en el sistema astronómico. Respondemos a sus conexiones y no simplemente a la ocurrencia inmediata. Así, nuestra actitud respecto a él es mucho más libre. Nos aproximamos a él, por decirlo así, desde cualquiera de los ángulos proporcionados por sus conexiones. Podemos poner en juego, cuando parezca discreto, cualquiera de los hábitos apropiados a cualquiera de los objetos conexos. Así, obtenemos indirectamente un nuevo suceso, en vez de hacerlo de un modo directo mediante la invención, el ingenio y la variedad de recursos. Un conocimiento idealmente perfecto representaría una red tal de interconexiones que toda experiencia pasada ofrecería un punto ventajoso desde el cual abordar el problema presentando en una nueva experiencia. En fin, mientras un hábito aparte del conocimiento nos proporciona un método único y fijo de ataque, el conocimiento significa que puede hacerse la selección desde un campo más amplio de hábitos. Dos aspectos pueden distinguirse en esta disponibilidad más general y más libre de las experiencias anteriores para las siguientes. Véase página 74. 1. El más tangible es el poder de control aumentado. Lo que no se puede manejar directamente puede dirigirse indirectamente. O bien podemos interponer barreras entre nosotros y las consecuencias indeseables. O bien podemos evitarlas si no podemos vencerlas. El conocimiento auténtico
tiene todo el valor práctico adscripto a los hábitos eficientes en todos los casos. 2. Pero aumenta también el sentido, la significación experimentada, asignada a una experiencia, una situación a la que respondemos caprichosamente o por rutina, tiene solo un mínimo de significación consciente. No obtenemos nada mentalmente de ella, pero siempre que entra en juego el conocimiento para determinar una nueva experiencia, hay una recompensa mental. Aunque fracasáramos prácticamente en obtener el control necesario, tenemos la satisfacción de experimentar un sentido en vez de reaccionar de un modo meramente físico. Aun cuando el contenido del conocimiento es lo que ha ocurrido, lo que se toma como acabado y por tanto establecido y seguro, la referencia del conocimiento es futuro o anticipado, pues el conocimiento suministra los medios de comprender y dar sentido a lo que aún está ocurriendo y lo que ha de hacerse. El conocimiento de un físico es lo que ha descubierto para averiguación personal y por el estudio de lo que otros han averiguado y recogido. Pero esto es un conocimiento para él, porque le proporciona los recursos por los cuales se interpreta las cosas desconocidas con que se afronta, relaciona los hechos en parte evidentes con fenómenos sugeridos conexos, prevé su probable futuro y hace sus planes conforme a ello. Cuando el conocimiento se aísla de dar sentido a lo que es ciego y perturbador, desaparece enteramente de la conciencia o llega a ser un objeto de contemplación estética. Hay mucha satisfacción emotiva que obtener de una visión de la simetría y el orden del conocimiento poseído, y esta satisfacción es legítima. Pero tal actitud contemplativa es estética, no intelectual. Es de la misma clase que el goce que procede de contemplar un cuadro acabado o un paisaje bien compuesto. No habría diferencia si la materia fuera enteramente diferente, con tal que tuviera la misma organización armónica. En efecto, tampoco constituiría una diferencia, aun cuando fuera completamente inventado un juego de la fantasía. La aplicabilidad al mundo no significa la aplicabilidad a lo que ha pasado y desaparecido. Esto está fuera de cuestión por la naturaleza del caso. Significa la aplicabilidad a lo que está aún ocurriendo, a lo que no está resuelto en la escena moviente en que estamos implicados. El mismo hecho de que pasemos tan fácilmente por alto este rasgo y consideremos como conocimiento las afirmaciones de lo que ha pasado y está fuera de nuestro alcance, es porque suponemos la continuidad del pasado y el futuro. No podemos sostener la concepción de un mundo en el cual el conocimiento del pasado no constituya una ayuda para prever y dar sentido a su futuro. Ignoramos la referencia anticipada porque está tan irreparablemente implicada. Sin embargo, muchas de las escuelas filosóficas del método que se han mencionado transforman la ignorancia en una negativa virtual. Consideran el conocimiento como algo completo en sí mismo, independientemente de su disponibilidad para tratar lo que aún ha de ser. Y esta omisión es la que le da vitalidad y les hace aparecer como defensores de métodos educativos que una concepción adecuada del conocimiento condena. Pues basta recordar lo que a veces se considera en las escuelas como adquisición de conocimiento para comprender su falta de toda conexión fructuosa con la experiencia presente de los alumnos, así como la extendida creencia de que la mera apropiación de la materia de estudio que se almacena en los libros constituye conocimiento. Por muy verdadero que sea lo aprendido para aquellos que lo descubrieron y en cuya experiencia funcionó, no hay en ello nada que constituya conocimiento para los alumnos. Lo mismo podría ser algo sobre mente o sobre algún país fantástico. Lo mismo podría ser algo sobre Marte o sobre algún país fantástico si no fructifica en la propia vida del individuo. En la época en que se desarrolló el método escolástico, tenía relación con condiciones sociales. Era un método de sistematización y de conducción de la sanción racional a lo material aceptado por autoridad. Este material significa tanto que vitalizaba la definición y sistematización a que se le sometía. En las circunstancias actuales, el método escolástico significa, para muchas personas, una forma de conocer que no tiene especial conexión con ninguna materia particular. Representa hacer distinciones, definiciones, divisiones y clasificaciones por el mero hecho de hacerlas, sin ningún objetivo en la experiencia.
La visión del pensamiento como una actividad puramente física, que tiene sus propias formas, las cuales se aplican a cualquier material, como puede estamparse un sello sobre una materia plástica, la visión que fundamenta lo que se llama lógica formal es esencialmente el método escolástico generalizado. La doctrina de la disciplina formal en la educación es la contrapartida natural del método escolástico. Las teorías opuestas del método de conocimiento, que llevan el nombre de sensualismo y racionalismo, corresponden a una acentuación exclusiva de lo particular y lo general respectivamente, o de los meros hechos de un lado y de las meras relaciones del otro. En el conocimiento real actúan conjuntamente una función particularizadora y otra generalizadora. Cuando una situación es confusa, ha de ser aclarada. Ha de resolverse en detalle todo lo definido que sea posible. Los hechos y cualidades específicos constituyen los elementos del problema a ser resuelto y se especifican mediante nuestros órganos sensoriales. Al plantearse el problema, puede muy bien llamarse particulares, pues son fragmentarios. Como nuestra tarea es descubrir sus conexiones y volverlas a combinar, para nosotros en el momento son parciales. Hay que darles un sentido, ya que como se hallan, carecen de él. Todo lo que ha de ser conocido, cuyo sentido ha de elaborarse todavía, se ofrece como particular. Pero lo que ya es conocido, si se ha elaborado con la idea de hacerlo aplicable al dominio intelectual de nuevas particularidades, es general en su función. Su función de introducir conexiones en lo que de otro modo es inconexo constituye su generalidad. Todo hecho es general si lo usamos para dar sentido a los elementos de una nueva experiencia. La razón es, justamente, la capacidad de hacer que la experiencia anterior nos lleve a percibir la significación de la materia de una nueva experiencia. Una persona es razonable en la medida en que permanezca habitualmente abierta a la visión de un acontecimiento que hiera inmediatamente sus sentidos, no como una cosa aislada, sino en conexión con la experiencia común de la humanidad. Si los particulares, tal como son discernidos por las respuestas activas de los órganos sensoriales, sin los particulares, tal como son discernidos por las respuestas activas de los órganos sensoriales, no existe material para el conocer ni desarrollo intelectual. Sin colocar estos particulares en la estructura de los significados obtenidos de la larga experiencia del pasado, sin el uso de la razón y del pensamiento, los particulares son meras excitaciones o irritaciones. El error tanto de las escuelas sensualistas como de las racionalistas consiste en que cada una de ellas deja de ver que la función del estímulo sensible y del pensamiento es relativa a la experiencia reorganizadora al aplicar lo antiguo a lo nuevo y al mantener así la continuidad o consistencia de la vida. La teoría del método de conocer que se ha presentado en estas páginas puede llamarse pragmatismo. Su rasgo esencial es mantener la continuidad del conocer con una actividad que modifica intencionalmente el ambiente. Sostiene que el conocimiento, en su sentido estricto de algo poseído, consiste en nuestros recursos intelectuales, en todos los hábitos que hacen inteligente a nuestra acción. Solo lo que se ha organizado en nuestras disposiciones para capacitarnos a adaptar el ambiente a nuestras necesidades y nuestros fines y deseos a la situación en que vivimos es realmente conocimiento. El conocimiento no es justamente algo de que somos ahora conscientes, sino que consiste en las disposiciones que utilizamos conscientemente para comprender lo que ahora ocurre. El conocimiento como acto es traer a conciencia algunas de nuestras disposiciones con vista a resolver una perplejidad, concibiendo la conexión existente entre nosotros mismos y el mundo en que vivimos.